Damos paso a José Ramón González, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que nos presentará la evolución de la información a la población, campañas de prevención del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante. Buenas tardes. Esto de hacer de Julio Iglesias no se me da muy bien, pero muy buenas tardes a todos. Esperemos pacientemente que la recuperación del calor que tenéis en la sala, pues la gente se incorpore. Estaban repartiendo ahora mismo una compañera unos folletos. El Ministerio de Agricultura, yo quisiera en primer lugar dar las gracias a la organización, a la Fundación Pau Costa y a la Junta de Castilla-La Mancha por contar con nosotros, y a mi ministerio por haberse equivocado y contar conmigo. Entonces, a mí, para contaros lo que el título de la comunicación que estaba prevista, la evolución de la información a la población, sobre las campañas de prevención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Trabajar en un ministerio que es una institución muy antigua, ya aparece tras la desamortización de Mendizábal, aparece el primer Ministerio de Fomento que contempla, y que es el edificio actual del Ministerio de Agricultura, contempla una de las líneas de actuación más importantes en un territorio social, que es atender al sector primario. Y el sector primario era la agricultura, la ganadería, los bosques y la pesca. Y evidentemente, pues tras la enorme transformación social que se genera en 1840 con esa evolución, y el primer movimiento conservacionista fuerte, gran movimiento conservacionista que establece la protección de lo que es el patrimonio forestal español en muchos sitios con el catálogo de montes públicos, una profesión que no existía, un colectivo que no estaba contemplado, y una carrera que aparece de una manera sencilla en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que es la de ingenieros de montes, se consolida líderes, consolida profesionales, establece formas de trabajo en el bosque que hasta ese momento solo históricamente tenemos referencias de los antiguos inspectores de la Marina, que eran grandes gestores forestales, porque el gran patrimonio sobre el que se movía la Marina española eran los bosques de costa fundamentalmente y los bosques valiosos. Aún todavía, yo recuerdo, yo he trabajado en el CENEAN como director durante muchos años. En 1991 llegó Astilleros de Huelva para comprar, como siempre había pasado, los mástiles en Balsaín para la reproducción de las carabelas de Colón, las que se hicieron para la Expo 92, pero la secuencia había sido la misma 500 años antes. Se había traído de Cazorla o se habían trasladado desde Balsaín, ese tipo de cosas. Esa profesión se consolida, no solamente se consolida, sino que crea un gran movimiento conservacionista en España, que finaliza a final del siglo XIX en la República y que plantea grandes transformaciones y grandes luchas para hacer muchas cosas, y genera un sector forestal muy potente, muy pujante, que además consigue una cosa valiosa, que es que se introduce en la administración. Esos forestales que estaban fuera de ella se introducen en la administración y se convierten en funcionarios. Y crean una estructura que con posterioridad ha dado lugar a muchas cosas y que da lugar a la potencialidad de lo que tenemos en nuestro momento. Los incendios forestales en España han existido siempre. De hecho, lo que pasa es que por lo que entendemos por incendio, lo que entendemos por fuego no deseado, yo creo que ha ido transformándose con el tiempo, cada vez más, y que es diferente. Si preguntásemos a alguien en el siglo XIX lo que entiende por fuego no deseado en el monte o en la superficie agraria, y ahora nos llevaríamos auténticas sorpresas. Estaba por aquí Cristina Montiel, una buena compañera y catedrático de la Universidad Complutense, que ha hecho un estudio sobre la presencia histórica del fuego en el territorio, y sorprende la cantidad de evidencias y de marcas que nos encontramos en reglamentación y en archivos sobre la presencia del fuego en lo que tenemos. Pues está casi ya lo de los folletos. ¿Tenéis todos el folletito? Yo lo primero que os pediría es que, como os veo cansados, lleváis una jornada muy activa, que levantaseis todos la mano derecha un poco para arriba, un poco así para... Es un favor personal que seguro os lo agradeceré toda la vida.
Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer para participar conmigo todos, ¿de acuerdo? Estabais cansados, os veía muy poco movimiento. Lo que hay que hacer es participar en las cosas y comunicar es hacer llegar a los demás cosas y hacerlo llegar no solamente con una palabra seca, hacerlo llegar con cosas y con emociones y con actividad. Este folleto nos costó meses hacerlo porque reducir las cosas a la mínima expresión a veces conlleva mucha más dificultad que hacer una cosa y un documento grande, muchísima más dificultad. Yo quiero que miréis y que el primero que encuentre cuál es la estadística del número de siniestros del último decenio que tenemos en España. El primero que lo encuentre, que levante la mano. Tenéis que encontrar el documento. ¿No lo tenéis? No. ¿Quedan folletos por ahí? ¿Alguien levanta la mano? Es que aquí por delante no tienen. Si sois tan amables. ¿Alguien ha encontrado el número de siniestros del último decenio, de media? Venga, que está facilito. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos? No, más arriba. 16.814. El último decenio. Si miraseis en la estadística un decenio anterior, os encontraréis una cifra parecida a los 25.000 incendios al año, como número de siniestros. En el último decenio, por unas circunstancias u otras, el descenso ha sido significativo en el número de siniestros. Yo, la primera vez que entré en el área de defensa contra incendios forestales como forestal y como comunicador, fue en el año 1994. Y estaba escuchando a Marc y escuchaba el modelo de la emergencia. En 1994 yo entré para hacer notas de prensa el 1 de julio de 1994 en el área de defensa contra incendios forestales. No pude hacer ninguna nota de prensa. En 10 días se nos quemaron 120.000 hectáreas y murieron muchísimas personas. Y ese año la estadística nos dio la demoledora cifra de casi que 500.000 de hectáreas quemadas y 30 personas muertas. Son años muy duros, son años conflictivos, son años que te dejan desconsolado. Y es de las pocas veces que he visto llorar a muchos compañeros míos en el área por la sensación de frustración personal. El año 95 no fue tan malo, pero fue estadísticamente, en comparación con lo que tenemos ahora mismo, demoledor, 250.000 hectáreas. El paso de los años y el tránsito de los años nos ha visto hacer y ver muchas cosas diferentes. Como veréis, este folleto lo hemos hecho muy simplificado para marcar ciertas cosas, pero el tema concreto y el tiempo que tenemos aquí es muy justo para mi intervención. Lo que quiero intentar ser respetuoso en el tiempo exacto que me han dado para que tampoco cansaros, porque si no el agotamiento es marcado. Contar tendría para muchos días, pero lo importante es contar lo que me han pedido y contarlo de la manera más ágil posible. Casi todas las cosas que os voy a contar las tenéis y nos hemos esforzado estos años en que estén en la red, estén en la web. Los vídeos, las fotos, los informes, los reportajes, las publicaciones. Hemos hecho un esfuerzo para que seáis vosotros mismos los que tengáis la actividad o seáis proactivos para sacar las cosas y poder tener las evidencias de lo que necesitéis. Por eso voy a hacer muy poco esfuerzo en poner cosas de vídeo porque las tenéis disponibles y yo creo que es un ejercicio mucho más sensato. Contaros algo que os permita hacer cosas más adelante. Como estamos hablando de la interfaz rural forestal, lo que sí que me inquieta es que busquéis en la estadística una cosa que hemos agrupado por primera vez en la estadística, gracias a la colaboración del equipo que trabaja en el área de defensa de estadística, que tenemos 3 compañeras aquí detrás de nosotros, y mi compañero José Joaquín Gallard. Hubo un esfuerzo por agrupar las motivaciones en integrarlas totalmente sin tener en cuenta las causas. Entonces, si os fijáis en las motivaciones sociales que originan los incendios, en primer lugar, descubriréis que prácticamente el 70% de los incendios, prácticamente el 70% de lo que sucede, es una agresión que llega a la superficie forestal desde una zona concreta. Es una zona rural. Y es por el uso del fuego real de las personas. La primera circunstancia es que el fuego se usa, se sigue usando y se va a seguir usando todos los días. Y os pongo una estadística muy sencilla. Comunidad de Madrid, el año pasado, ¿cuántas licencias de quemas de rastrojos o de montones creéis que se autorizaron el año pasado en la Comunidad de Madrid? Cuando vemos una columna de humo nos asustamos. Más de 12.000.
Más de 12.000. En el periodo donde se autorizan, que está normalmente comprendido entre el mes de octubre y el mes de abril. Y en la Comunidad Gallega, en las 4 provincias, ¿cuántas autorizaciones de montones de quemas agrícolas fueron autorizadas legalmente para que se hicieran? En ese periodo, ¿perdón? 300.000. En ese periodo, alrededor de 1.400 diarias. Es probable que si juntásemos todas las autorizaciones de quemas y el uso del fuego en el medio rural, nos encontrásemos con unas cifras que nos asustarían, que estarían en el torno del 1.000.000 de sucesos al año en tema de uso de fuego. No me extrañaría que llegásemos a esa estadística, porque lo que tiene Asturias, el norte de Castilla y León, Cantabria, la zona de Navarra, tiene condiciones muy similares a la que tiene Galicia en situaciones. De hecho, en cuanto pueda y me dé el tiempo personal, que no es fácil. Ay, perdón, se ha caído mi nombre, que por otro lado es muy normal. Pues probablemente nos abordemos un año a tener una estadística que funcione para que comprendáis un poco el uso del fuego en el territorio. El fuego se usa, el fuego llega y el fuego es un problema para nosotros porque tenemos que defendernos de esa circunstancia. Pero también ha pasado unas cosas estos últimos años, que debido a la forma de vivir que tenemos, que tiene un paso atrás muy complejo y muy difícil, nuestro bosque, no controlado por nosotros, no gestionado por nosotros, se ha acercado al territorio urbano y al territorio rural. Se ha acercado solo, porque ha buscado su sitio. Y por otro lado, la ambición por ese modelo conservacionista, que a veces es excesivamente un escenario de belleza, pero una escasa formación en reflexión de la realidad de lo que tenemos, ha hecho que muchas personas se hayan querido acercar lógicamente al paisaje. Y el paisaje significa árboles. Y en España muy poca gente sabe, o debiera saber todo el mundo, perdón, que esos árboles en un periodo concreto del año son combustible. Se secan y pueden ser un peligro para ellos mismos. Eso es una realidad aplastante. Con ese escenario que tenemos, pues Marc os ha dicho que la emergencia gana, pues es razonablemente lógico. Hoy en día, cuando queremos tener un seguro y ha pasado el tema del ébola, lo que queremos es que a nosotros no nos toque y que se pongan los EPIs, la gente no sabía lo que era un EPI, pero ha empezado a distinguir lo que es un EPI, que se pongan las medidas que haga falta, pero que a mí no me toque. Yo no sé quién va a estar en riesgo, pero que a mí no me toque. Y hago lo que sea, para que esa realidad. Y encima el modelo hasta insolidario. Si hemos mandado a unos cuantos locos que van a África a intentar curar a las personas y poner remedio, decimos, oye, y si viene, pues a lo mejor es que no me interesa que venga, porque me pone en riesgo a mí. Es decir, que tenemos miedo. Eso es muy razonable. La sociedad lo ha tenido miedo desde el Neolítico y ante el miedo ha hecho muchísimas cosas sistemáticamente, así que no vamos a cambiar de ciclo de comportamiento. Y como somos una vida acomodaticia y una vida que nos gusta estar cada día más tranquilos y más seguros, pues eso va a ser una constante en nuestra vida. Si no nos acostumbramos, peor para nosotros, va a ser una realidad. Tenemos que convivir con eso y ser conscientes de eso. Ante ese problema, ¿cómo comunicar? ¿Cómo intentar trasladar a la sociedad que los incendios son un problema para las personas, son un problema para la sociedad o son un riesgo para ciertas cosas? Hay que tener mucho cuidado cómo se comunica y qué se comunica. Yo lo que voy a contaros son dos cosas. Lo que ha pasado a lo largo de la historia y la riqueza enorme de ejemplos que nos han dejado nuestros compañeros desde hace un montón de años y lo que hacemos nosotros ahora mismo con la situación y las circunstancias que tenemos o con los recursos económicos que tenemos disponibles. Esta situación en la que hay pocos recursos para ciertas cosas no es nueva. Cuando miras la historia y te das cuenta lo que han pasado algunos compañeros nuestros, pues hay periodos en la dictadura, en la transición que hemos tenido y en distintas etapas de la democracia, donde las prioridades son unas u otras. Y depende de nuestras habilidades, que consigamos más o menos recursos para desviárselos a otros y quitárselos a otros y que sean destinados a nuestros enfoques. Así que hay que ajustar y afinar nuestras habilidades de comunicación, que a veces creemos que lo nuestro es simplemente importante en sí, pero a veces no nos preocupamos ni siquiera en demostrar que es importante para la sociedad y por qué es importante.
Y cuando decimos que es importante y no tenemos argumentos detrás, estamos muertos, señores, porque todos los demás tienen a veces muchos más argumentos y sacan muchísimos más datos y más cosas que evidencian que el sector suyo es trascendental, que es económico, que es estratégico y que tiene distintas cosas. La primera herencia que tenemos, a ver si sale, es que prevenir es una palabra que debe quedaros grabados en el fuego. Es anticiparse, es evitar, es procurar que algo no suceda. Pero lo que sucede es que no todo el mundo tiene en la cabeza lo mismo. Cuando vas a comunicar ciertas cosas, a lo mejor si yo le pregunto a usted, o te pregunto a ti, o le pregunto a una persona que está ahí al fondo, ¿qué entiende por fuego peligroso? Me van a decir distintas definiciones. Cada uno va a tener una visión totalmente diferente. Desde la visión técnica, desde la visión humana, desde la visión social y desde la visión incluso filosófica. Porque cada uno pensamos de una manera y eso es una riqueza, una biodiversidad, pero también es una complejidad para comunicar. Así que si queremos comunicar tenemos que darnos cuenta que hay que buscar lo que es común en la comunicación para todos y lo que no es común, intentar sectorizarlo y buscar la zona de influencia para cada uno. El primer valor, pues no sabemos por qué, pero en los años 50, copiando el ejemplo del Forest Service norteamericano, alguien tuvo la gallardía en los años 50, 1950, poneros allí, en esa transición, de empezar a hacer campañas de prevención de incendios forestales y empezar a advertir a la población del riesgo cuando entraba en las zonas forestales concretas. El clásico conejito que recordaréis que ponía, hoy el peligro es alto, medio, extremo, bajo, aparecía en muchísimas zonas donde todavía no existían ni siquiera áreas recreativas como las conocemos ahora mismo, porque es un proyecto de los años 60. Entonces, las pocas zonas que existían eran zonas de recreo tradicionales. Ese conejito lo hemos llegado y lo hemos tenido. Perdonar que hay 50 afectados, que no me ha dado tiempo. Pensé que te había tenido 250 ejemplares de Fuego en el Corazón y al final hay 180. Entonces hay 50 afectados que, se lo digo a la organización como a mí mismo, si alguien se ha quedado sin ese folletito, ese librito tiene dos posibilidades de conseguirlo. Ponerse en contacto con nosotros, nos buscamos la vida para que os haga os llegue ese librito, y por otro lado está en ebook, o sea, se puede descargar directamente desde el ordenador. Si analizáis Fuego en el Corazón descubriréis dos cosas, que una me lo dijo mi jefa Elsa, me dice, ¿a qué te dedicas por la noche en Internet? Y es que con la palabra Fuego en el Corazón hay muchísimas cosas. Muchas cosas, que no solamente tienen con el fuego en el corazón del bosque o fuego en el corazón de las personas. Una famosa telenovela mexicana con una chica con gallardía, guapísima, que ha sido un error no convertirla en la portada del libro, que no hubiese sido mucho más interesante. Bueno, pues tenéis la posibilidad de descargarlo directamente y ahí lo que dábamos una información concreta, pero era retornar por expreso deseo de un montón de gente joven del área nuestra mascota. Y es que hay dos mascotas en la historia de los incendios forestales en el mundo. Una se llama Smokey, que es la norteamericana, y otra se llama Fidel. Y Fidel es nuestra. Y entró en desuso a partir del final de los años 80 porque algunos publicistas tuvieron, sin querer, porque eso se hace sin querer, pero no se midió el riesgo, tuvieron la circunstancia de pintarlo como un agente forestal. Entonces, cuando alguien pintas a un profesional, lo pintas como mascota, tiene todo el derecho, no solamente a quejarse, sino a decir lo que piensa de los otros profesionales que trabajamos en el sector forestal. Entonces, entró cierto desuso, pero nosotros somos constantes, persistentes y permanentes, creemos que la historia es muy importante. Las mascotas, ¿qué simbolizan? Simbolizan claramente un modelo de trabajo en el entorno escolar hasta los 9 años, que es donde existe el modelo de la fantasía. Cuando dejamos de creer en los Reyes Magos, dejamos de creer en muchas cosas, aunque algunos la fantasía la tenemos toda la vida y funcionan toda la vida. Pues eso simboliza una forma de trabajar. Esta es la primera cartilla escolar, lo hemos sacado de una de las páginas, de 1968. Ya teníamos compañeros que en el año 68 eran plenamente conscientes de la importancia de trasladar a la gente este tipo de cosas. Pero con anterioridad, con la aparición de un medio de comunicación vanguardista, que fue la televisión, en el año 1962-63, los estudios Moro, por expreso encargo del Departamento Forestal, que no era Licona, de la Dirección General de Montes, hicieron 2 spots.
y marcaron una de las pautas fundamentales de trabajo en la comunicación de siempre. Los estudios Moro fueron los que hicieron a los famosos muñecos de Vamos a la cama, si lo recordáis. ¿Perdón? La familia Telerín. Nunca me sale y me debería salir, porque yo, si es que lo cuento yo, puedes venir a contarlo tú. Pues la familia Telerín, pues Fidel es fruto también de las primeras versiones de Fidel, y hacen 2 spots publicitarios en una televisión incipiente que no tenía mando a distancia, no había poder en la mano de nadie, no había competencia, era un solo canal y estaba el canal creciendo en evolución. Es decir, el prime time, toda la cobertura de recepción de personas que veían la televisión, se tragaban esos spots. Y además, curiosamente, Televisión Española en aquella época era un medio público, lo daba gratuitamente a los servicios forestales españoles. Luego los spots solo nos costaba la creatividad y la campaña se desarrollaba de forma gratuita. Con el paso de los años eso ha ido transformándose. Tenéis todos los spots en una página en YouTube, en una cosa de prevención de incendios forestales a vuestra entera disposición. Y os lo recomiendo para que lo disfrutéis. Sobre todo porque disfrutéis una cosa fundamental. Porque dentro de los niveles de comunicación, ese es el modelo de comunicación más vasto, menos perfeccionado, que permite menos la sensibilización, porque es un modelo de comunicación como muy incómodo, no se acerca a las personas, son circunstancias o un spot lo que lo hace. Pero lo que nos ha servido a lo largo de los más de 60 años que llevamos trabajando vinculados con ese tipo de cosas es que ser conocidos. No solamente ser conocidos, sino que la gente identifica los riesgos mayores en los incendios forestales por la ausencia o la aparición de nuestras campañas. ¿Cuál es la aparición normal de las campañas? ¿Has estado alguna vez pendiente de las campañas de televisión sobre incendios? ¿Cuándo suelen empezar? A principios de verano. Es el paso del semáforo de ámbar a rojo. Lo único que hemos simbolizado. Los incendios ¿funcionan todo el año o son de verano solo? Todo el año. ¿Alguien tiene en el folleto ha encontrado una cifra curiosa de un día del mes de marzo? ¿De un año? Que levante la mano. Los folletos hay que leerlos, de verdad, ¿eh? 19 de marzo, ¿de qué año? 2005. ¿Cuántos incendios hubo ese día? Míralo. 676 incendios en un solo día, mes de marzo del año 2005. Es nuestro top 10 de ese decenio. Primer circunstancia, descolocaos. No son en verano, son todo el año. Pero en verano hay un suceso que genera algo diferente al número de sucesos, que es la superficie afectada. Entonces, en verano el riesgo es potencialmente tan grande, como estaba comentando Marc, que podemos llegar al fenómeno normal de tener grandes eventos y además con simultaneidad. Cuando uno está en la central de operaciones trabajando, que yo me dedico fundamentalmente a prevención, y está en la central de operaciones trabajando sistemáticamente, y encima es un poco gafe, como en mi caso, pues me he tragado los últimos incendios grandes del año 2012, muy significativos. Arenas de San Pedro, Nuño Moral, Castro Contrigo, y estar en la central de operaciones apoyando a las comunidades autónomas es una tarea dura, compleja y que requiere muchísimo grado de atención. Lo que pasa es que con el equipazo que hay en el área parece todo muy fácil, pero no lo es fácil, la capacitación de la gente es muy alta. De hecho, tan gafe soy que el año pasado me tocó Andratx, y este año pues ha habido pocos incendios grandes, ¿no? Pues prácticamente todos. Me tocó el de Almería en marzo, era insólito que ardieran 5.000 hectáreas en marzo en Almería, y ardieron, y por desgracia participé en el final de Denia, en el incendio de Almansa que tuvimos aquí, y en los finales de Cogolludo en la zona de Ciudad Real, de Guadalajara, perdón. Es decir, que uno vive intensamente las cosas, pero el problema es cómo contarle a la gente en general. Vosotros sois personas que no nos interesan en la comunicación, porque tenéis sesgo. Me interesa niños, mayores, adultos, gente del medio rural, y buscamos en la comunicación, cuando se hacen grandes medios, una cosa muy sencilla: comunicar a la sociedad, sensibilizar y generar actitudes con C y aptitudes con P. Y voy a detenerme en un minuto solamente para describiros eso. Actitudes es un acto físico
oye, por favor, no tires la colilla. Y si alguien deja de tirar la colilla, es un acto puro y duro que me ayuda a la prevención. Ahora, si tu actitud, aptitud con P, hace que te conviertas en un líder que sea capaz de transmitir eso a tus hijos o a tus amigos, y lideres ese criterio de opinión cuando veas un acto que no se corresponde con un comportamiento que te parece adecuado, el agradecimiento es múltiple, es doble, porque te he convertido en un cómplice de la comunicación. El problema es comunicar las dos cosas, conseguir que los ciudadanos pasen a las cosas. Es muy difícil conseguir que todo el mundo pase a la fase segunda, tener aptitudes para hacerlo. Y una sociedad es madura cuando no solamente no hace una cosa, sino con elegancia recrimina o le pide al que hace algo que deje de hacerlo. Eso es lo duro y lo severo, porque siempre esperamos que sea otro el que lo diga. Otro. Están haciendo estos días, habéis visto en televisión unos estudios de temas de violencia en un ascensor o temas de alguien que se hace el herido en una calle y quién acude o no. Pasan 500 personas y ayudan 3. Eso es la actitud, hacerlo, pero la aptitud es comportarse para hacerlo, es realmente complicado. Entonces, todos siempre pensamos cuando hay un problema de incendios que el problema es de otro, no es el nuestro. Y es al revés, es nuestro problema. Es nuestro problema. Y o lo asumimos en la comunicación eso o no tienen nada que ver. Cuando le hemos pedido a gente famosa que participe en las campañas con nosotros, y yo tuve la oportunidad de vivir en 1990 en los 4 días de rodaje con Joan Manuel Serrat en Balsaín, yo fui a decirle, oye, Joan Manuel, 1000 gracias por ser la cara que expone las cosas que nosotros pedimos. Y él me dijo una cosa que te quedas desconcertado. No, 1000 gracias a ti por haberme hecho cómplice de una cosa en la que creo firmemente. Entonces, son cosas que te devuelven las personas. Cuando alguien participa contigo en algo, lo que te sorprende es que sea más cómplice a veces que tú mismo en la comunicación de lo que se quiere contar. Eso es trascendental en el mundo. Hay 3 zonas concretas donde tradicionalmente se ha hecho comunicación. La directa, la sencilla, la primigenia, antes de los grandes spots. Una en la zona forestal en sí, que es donde empieza la comunicación, porque como no hay recursos, lo que hay que decir, oye, estás entrando en un sitio que corre riesgo con tu comportamiento. En las zonas de peligro, hoy en día, hay muchas zonas de peligro que no son forestales, pero tienen un grado de afectación notabilísimo a la zona forestal. Por lo que os habrán dicho muchos de los que se han subido aquí, por el exceso de combustible en muchos sitios donde antes no había. De hecho, yo creo que el gran riesgo de la superficie forestal es que el medio rural, el medio agrario, el medio tradicionalmente utilizado por el hombre, el modelo de mosaico para sacar muchas de esas cosas, lo ha abandonado en muchos de los sitios. Y al abandonarlo hay una continuidad de combustible que sitios insólitos, donde antes una llama no llegaba nunca al bosque, ahora llega seguro. Entonces el problema ya no es forestal, en los incendios forestales, es otro problema, es un problema social. Es un problema de transformación del paisaje, del territorio y de nuestros usos. Y por otro lado, hay una obligación de contarle al conjunto de los ciudadanos, oye, los ciudadanos no somos solo nacionales y no solamente hay que contar con la población inmigrante que llega, cada uno con unos hábitos y costumbres distintos del fuego, porque mucha gente viene del territorio donde no ha perdido nada para venirse, que son los territorios más rurales, porque muchas veces de muchos países de donde viene la gente no vienen del medio urbano, vienen del medio rural y usan el fuego. Y si es personas que vienen de Rumanía o de Polonia o personas que vienen de África o personas que vienen de Latinoamérica, los hábitos son totalmente diferentes. Pero hay otra circunstancia todavía más, que a Mar le asustaba y le asusta mucho a otra gente, es que conviven con nosotros en verano los meses de mayor riesgo, alrededor de 10 millones de personas en formato estacional. O sea, no están todo el mes. Están 4 o 5 días, una semana, 15 días, un mes completo. Y son 10 millones de extranjeros que vienen a hacer turismo. Somos el país turístico más importante de la Tierra por aspecto cuantitativo en relación con nuestra superficie. En la estadística suele ganar siempre Francia, sorprendentemente, pero Francia gana porque la contabilidad del modelo turístico a nivel internacional hace que el señor que viene en vehículo desde Holanda, desde Alemania, desde Polonia o de otros países a España a pasar 15 días, cuando pasa por Francia se convierte técnicamente en un turista también y se contabiliza como turista. Entonces somos un país que acoge turismo de una manera brutal.
Competimos con los Estados Unidos en turismo exterior. Somos una potencia mundial en ese sector. De hecho, si tenemos la Organización Mundial de Turismo en Madrid, como única de las pocas sedes internacionales, es por ese valor. Es decir, tenemos unas variables complejas en la comunicación. Y contarle o pedirle a la gente que tenga especial cuidado, encima en las áreas mediterráneas que el riesgo se nos dispara de manera brutal, pues asusta muchísimo más. Hay que contarle a todos un poco y pedirles a todos cosas. El primer anuncio, como os he dicho, es del año 62. La última campaña con plan de medios, es decir, con dinero puesto por nuestra parte, Televisión Española en los años 70 dejó de financiarnos y hubo una crisis, primera crisis del sector forestal que tuvo que buscar dinero para pagar los spots cuando antes se los daban gratis. Primera crisis de parón, realmente, de no anuncio cosas. Los años 70 lo que marcan es fundamentalmente una crítica al recién llegado hombre de la ciudad al campo para hacer actividades recreativas. Es cuando aparecen los vehículos utilitarios, la gente aparece por primera vez y a la gente de la ciudad le mola todo ir a evidenciar su riqueza, su cambio de estatus y su forma de vida al campo. Y es que le fascina. Hacer sus barbacoas, hacer fuego, es demoledor. Y de hecho es cuando aparece la primera generación copiando modelo norteamericano recreativo de las áreas recreativas en España, que se hicieron más de 2.000 en 20 años. Lo que se quería es que los montes estaban todos... 5 minutos. Me encanta... Estaban todos los montes abiertos y había que cerrarlos, porque el riesgo era elevadísimo en los años 60. Y lo que hicieron fue hacer áreas recreativas, concentrar a la gente en zonas muy atractivas porque les daban muchísimas cosas, entre ellos cocinas, campos de tenis, campos de fútbol, piscinas, lo que hiciera falta, y automáticamente fueron cerrando los montes. Es una de las estrategias para proteger los montes españoles en los años 60 y 70, fue hacer ese tipo de concentración humana. Luego, con el paso de los años, ha habido que desmontar muchas áreas recreativas porque en sí mismas son un auténtico riesgo. Pero en cada década tienes distintos problemas. Los tenéis todos en Internet, así que no voy a trabajar. Las campañas generales de medios se trabajan fundamentalmente, cuando se trata de recursos, utilizando el estudio general de medios y conociendo qué grado de influencia y capacidad tiene cada medio de comunicación por distintos indicadores. Y con los indicadores sabemos medir el modelo de impacto. Y el modelo de impacto nos dice más o menos a quién estamos llegando, cómo estamos llegando. Ahora, radio, televisión, prensa escrita, otros soportes que hemos elegido, que hemos sido pioneros, pues hemos sido los primeros en hacer publicidad en gasolineras, porque la gente que iba a hacer intercambio con los tractores, a coger gasóleo, recibía un folleto nuestro ahí. Hemos sido los primeros en autobuses y en trenes y en ferrocarriles en hacer publicidad. Antiguamente en las cabinas de teléfono que había en todos los pueblos estaba la información del icono. Es decir, hemos intentado que la presencia del fuego funcione. El resultado posible, que los incendios son reconocidos a nivel español como un gran problema, que ni la sociedad ni los políticos han dudado en quitarles un duro ahora mismo de euros. Hemos generado una demanda y una necesidad, y que los operativos son grandes. ¿Circunstancias negativas? Pues probablemente muchas también. Pero en la comunicación lo que hemos hecho es que el incendio como tal existe y la gente tiene una conciencia muy clara de que es un riesgo para ellos y procura que haya profesionales que trabajen en eso y que les quiten problemas. En la presentación veréis que hay un breve análisis de los años 60, 70, 80, el 90, sale un primer mensaje final en los años 80, mensaje positivo, que es la primera vez que se marca, que es con la campaña que más se ha popularizado, que se llama Todos contra el Fuego, y que el anuncio histórico es el de Joan Manuel Serrat por el número de impactos y el número de proyección social que se hizo. Y en el año 90 hubo una transformación, en el año 94-95 se hizo la primera campaña dramática parecida a la de tráfico para llevarlo a cabo. Aunque siempre la recomendación personal es que para pedir a la gente cosas no hace falta conceptos dramáticos para que la gente tenga un modelo de recuerdo. Propagar un mensaje significa conseguir que la gente memorice algo, pero es muy difícil medirlo. Hacer publicidad es fácil. Si yo tengo 100 millones de pesetas para intentar vender más lotería y hago un spot como el año pasado, que a muchos os parecerá histriónico, el de la Caballé,
o de lo que fuese, un anuncio que no gustó nada, pero que fue hiperfamoso, habría que evaluar con una campaña tan buena como la de este año, emocional, cuándo se vende más lotería. Si se ha vendido más el año pasado lotería, la campaña mejor es la del año pasado. Si se ha vendido más lotería, es que la mejor campaña este año. En la comunicación del mensaje de la propaganda es totalmente diferente. Y lo que tenemos claro es que el mensaje de la propaganda, el pedir a la gente que no prenda fuego y que no cometa imprudencias, es un proceso largo, laborioso, que un año maravilloso no vale para nada. Hacen falta muchos años de continuidad. Y luego hemos bajado, y voy muy rápido para hacerlo, para cumplir el tiempo. Nosotros hemos descendido en la comunicación a territorios que nos parecían fundamentales para tener una permanencia en el tiempo de mensaje y más sensibilización, más realidad en el modelo de comunicación. Durante más de 22 años hemos hecho programación escolar entre 1.000 y 1.300 colegios al año, con 2 visitas diarias y concursos para mantener todo el trabajo con ellos. La experiencia adquirida es demoledora. La tristeza es que la crisis se nos ha llevado por delante programación escolar, aunque hemos mantenido, como hemos podido, los recursos. El mismo recurso que os he dado de Fuego al Corazón es un intento de que aquel profesor o aquel centro escolar que sigue queriendo hacer cosas lo pueda hacer. En el entorno tenéis en Internet todos los recursos que existen y hay un montón de recursos disponibles para vuestras cosas. Siempre hacíamos un calendario que era la manera de permanecer permanentemente todo el año presentes en muchos de los sitios. Y para el medio rural hicimos los primeros años actividades de todo tipo, en plan parque de atracciones, para pedir a la gente que se diese cuenta del problema. Llegar a los pueblos es muy complicado, porque es muy complicado a los adultos decirles que no hagan algo. No nos gusta a ninguno que nos digan nada. Nada. Eso de deja de fumar y dejaré de fumar cuando me dé la gana. Eso es una cosa. Ahora, si te lo dice tu hijo, joroba un montón más. Los vectores y los gradientes por donde actuamos a veces son muy significativos. Pues empezamos así, de hecho se contrató incluso un robot que salió en una famosa película conocida, costó un dineral, y alguien vino con una idea. Dice, ¿por qué no hacemos teatro? Y empezamos a hacer teatro en los pueblos, regalándoles obras de teatro en las fiestas de los pueblos y en los momentos y eventos. Y los incendios estaban dentro. El pequeño drama de la negligencia siempre estaba dentro. La primera obra nos la hizo Ana Diosdado. Las siguientes obras nos la hizo Ignacio del Moral. Ignacio del Moral no le conoceréis, pero es el guionista de Los lunes al sol, de Farmacia de Guardia, de Ay, Señor, Señor, el director de la serie Comisarios, de guiones. Él hizo ganar a Imanol Uribe la Concha de Oro de San Sebastián, y es un lujo trabajar con profesionales que saben comunicar y utilizan los recursos perfectamente bien, y Juan Carlos Aparicio, para comunicar ese tipo de cosas. Ahora mismo también está parada. Tenéis los libretos en Internet si os lo queréis y queréis pasaros un rato a gusto. Y si queréis la obra Cumbre para mí, porque es la que teatraliza perfectamente bien el contraste entre el medio rural, que ya no existe, porque el medio cada vez es más rurbano, como todo el mundo veis que está hablando, es La tía Felipa. La tía Felipa representa muy bien un poco todo lo que significa el contraste y la convulsión entre tener prisa, no tenerlo, ser prudente, no serlo, y vivir la vida de distintas formas. La proyección social es que la tenía aquí en Internet. Se nota que soy un poco enemigo de los PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, los recursos y materiales didácticos que tenéis disponibles los tenéis de todo tipo en Internet, y, por ejemplo, en la oportunidad del teatro, la última obra nos la hizo Joaquín Araujo, un ecologista. Le encantó hacer una obra sobre incendios. Creo que fue todo un acierto que la gente se acerque a nosotros y que viva el problema. Lo hizo, para mi gusto, con todo el cariño, y una obra que, para ser su obra Nobel estaba muy bien. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la tía Felipa, es que ya lo hacen en muchos sitios, ya lo hacen sin que nosotros tengamos que decir nada, e incluso lo hacen actividades educativas y socioculturales, y les cobran dinero. Nosotros nunca hemos cobrado. Y luego, una cosa muy sencilla, 2 minutos solamente y ya termino. Nosotros no nos hemos conformado con hacer campañas de comunicación a la escala alta y pensar que eso es un funcionamiento de trabajo. Aparte de trabajar en extinción, la prevención siempre que puedas, es que hay que trabajar con la mayor imaginación. Y la prevención no es solamente eliminar combustible de los montes. La prevención es acercarse a todo el mundo y acercarse a las zonas sensibles. En los años 90 pusimos en marcha los equipos EPRIF, Ricardo Vélez,
que hemos tenido una reunión, están hoy mismo en el Centro de Capacitación Agraria todavía trabajando, hemos estado lunes y martes intensamente. Son 18 equipos de brief que trabajan junto con las comunidades autónomas en 18 zonas de España haciendo conciliación de intereses, que es la comunicación más complicada de todo, porque significa escuchar, 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 pensar, planificar algo, proponerlo y llegar al consenso de hacer ciertas cosas. Y eso es complicadísimo, porque la agresión viene desde fuera del medio forestal. El medio forestal habrá que prepararlo para los incendios, pero viene desde fuera. Eso nos ha llevado a que anualmente tenemos una estadística de entre 1.500 y 2.000 hectáreas de zonas donde hacemos quemas prescritas en el territorio, conjuntamente, de muchísimos desbroces, pero sobre todo, porque creo que es la clave de encontrar muchos de los mecanismos que hace que la gente comprenda que el fuego tiene el mismo valor para todos, es escuchar, escuchar y escuchar. Creo que tenemos un fondo sur que está al otro lado, ¿no? Hay un fondo sur al otro lado que me está grabando para que me vean. Pues un abrazo al fondo sur y la forma diferida. Yo no quiero marearos más, solamente haceros ver una cosa en el tema de la comunicación y de la problemática que yo veo social, y no voy a hablar forestal porque ya habían hablado muchos compañeros míos. Hemos hecho un estudio de socioeconómico y medioambiental de las zonas donde estamos trabajando en zonas de alto riesgo, donde sabemos que estamos trabajando en el territorio con acciones concretas. Y os pongo distintos ejemplos donde estamos trabajando en distintas líneas. Este es el EPRIT de Gredos. Y a mí lo que me asusta es esto. La evolución de las pirámides poblacionales de las zonas donde hay alto riesgo se encuentran totalmente invertidas. No hay relevo generacional de ningún tipo. Y es más, aparece, como veréis, más masculinidad que mujeres, cosa que en la estadística es diferente al resto de las cosas. Es un suceso que se repite sistemáticamente en todas las zonas que trabajamos. El problema no es pensar qué queremos hacer en los incendios para el año que viene. Es qué va a pasar en las zonas rurales dentro de 10 años o de 15 años. Tenemos que tener la perspectiva de que cuando estamos en el territorio, estamos en Castilla-La Mancha, ver un poco más hacia adelante, hacia dónde va la sociedad. Pero evidentemente, si esto lo comparáis con la provincia, esta es la provincia de Orense. La provincia de Orense tiene problemas también, pero fijaros que en el ámbito estatal nos encontramos con una dinámica totalmente diferente. Los problemas en las zonas donde hay fuego, zonas de alto riesgo, tienen una derivada no solamente forestal, sino social, trascendental, en el que debemos de apretarnos la cabeza, pensar muchas cosas y dejar de ser forestales de ahora que nos refugiamos en la técnica pura y ser los forestales del siglo XIX que pensaban de una manera más integral, más abierta, que leían mucha literatura y que se daban cuenta que la sociedad es una y conseguir que la sociedad apoye y apueste por lo tuyo significa muchas más cosas que pensar que lo tuyo es bueno de por sí y que es incontestable para los demás. Y muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.